¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir con la historia de África, en lo que nos habíamos quedado en todo lo que habíamos hecho el recorrido del reparto de África, que también es conocido como la carrera por África. Toda esa lucha por África o la conquista de África, que también así se le conoce, fue toda esa invasión, toda esa ocupación y división de la colonización de la mayor parte de África por parte de algunas pues de las potencias europeas durante pues un breve periodo conocido en la historia como el nuevo imperialismo, que eso va a ocurrir de 1881 a 1914. Casi el 10% de África, que estaba bajo el control europeo, va a formar casi en 1870 un aumento de casi el 90%, casi ya en 1914, siendo solo Etiopía y Liberia independientes de a esa pues altura que se estaba manejando, y que era la situación del reparto en el que pues iban a derivar todas las tristezas de la vida africana hasta el presente, cuando se va a ir haciendo en la conferencia de Berlín, en la mesa de Berlín en 1884, que reguló la colonización y el comercio europeo en África, suele pues considerarse un punto de partida de la repartición de África. Aquí vamos a ir viendo que todo eso que se desarrolló en la mesa de Berlín, en esa conferencia, en el último cuarto del siglo XIX, pues existían considerables rivalidades políticas, económicas entre los imperios europeos. Todo este reparto de África que se va a llevar a cabo, pues en gran medida, sin que los europeos pudieran entrar en esa guerra, se puede decir, en los últimos años del siglo XIX. Todas las naciones europeas van a pasar por el imperialismo tanto informal, es decir, todos esos ejercicios de influencia militar y el dominio tanto económico y el dominio directo, donde todo lugar era pues considerado el imperialismo colonial que se estaba dando. Aquí vamos a ver que una de las cosas que se repartieron totalmente pues por medio de los ríos, ¿verdad? Tanto el río Níger, sí, el río Nilo, Magdalena, el río Níger y el río Nilo, que están casi a la misma distancia, como si pudiéramos comparar el río Magdalena o el Orinoco, más o menos a esa misma distancia se encuentra, y todos los planos que reportan el río y los intereses que tenían los británicos sobre toda esta situación. Aquí vamos a ir viendo cómo lo que se va a ir mencionando en toda la apertura de este continente, y que va a ir dando margen a la exploración occidental y la exploración que había comenzado, pues se podría decir seriamente, a finales del siglo XVI. Hacia 1835 los europeos habían pues trazado mapas de la mayor parte del noroeste de África sin conocerlo, ¿eh? Esto, entre los exploradores europeos más famosos pues estuvo David Livingstone, que trazó planos de todo ese vasto interior, y Alexander de Serpa Pinto, quien ellos cruzaron en una complicada expedición trazando mapas del interior del continente, arduas expediciones en toda esa década de 1850 y 1860 por Richard Burton, John Sperke y James Graham. Como vamos a irnos dando cuenta de toda esta situación en la que se van a ir haciendo pues en breve tiempo toda esa repartición entre portugueses, entre franceses, entre holandeses, ¿sí? Y se va que los holandeses van a formar la colonia blanca, que se van a ir metiendo pues también los ingleses en la guerra de las Boas, que entre holandeses y entre ingleses. Aquí pues África deja de ser realmente ya una potencia, y toda esta situación
al ser británica, se va a ir convirtiendo pues ya en territorio tanto holandés y va a dejar a dividir, se puede decir, todos los conceptos. África en el Cabo del Cairo, ¿sí? Que era una ciudad que querían hacer ellos desde el Cabo Cairo, este, que correspondía, pues, querían lograr esa situación del Cabo al Cairo, que era una porción muy, muy larga y que va a ser delimitada por Tanzania, que correspondía a los alemanes. Esta estaba limitada por eso y entonces no pudieron hacer esa ciudad que querían hacer ellos desde el Cabo hasta el Cairo y que les di la otra porción, recuerdan, de esta Tanzania que pertenecía a los alemanes y al Congo, el Congo belga, que correspondía a Leopoldo, ¿sí? Entonces, todo esto que estaba en ese momento manejándose, todo era casi británico. Kenia, el África Oriental, toda esa franja de retención de que correspondía a todo el Nilo. Aquí recuerdan cómo se va a ir limitando también por el río Liponyo. Aquí vamos a ir viendo cómo dicen que se jugaba un juego llamado RIS, en que en el tablero era un tablero de mapa, en el que allí iban como dividiendo toda la África y como que era uno de los pues juegos que se manejaba en esa época. Hay una película argentina que se llama Carcachá, en el que hablan de todo este concepto de esta repartición por medio de ese juego, de ese tablero del mapa donde seleccionaban toda la división africana y que vamos a ir viendo cómo en esa película se habla de ese adolescente en el que pues le pegaron hasta más no poder en una forma de llegar a lacerarlo y que lo va a defender, ¿sí? Un representante y ahí se va a ir haciendo toda esa trama. Fíjense que cuando vamos viendo todas esas reproducciones en las que ya habían armas de fuego, ya estaba la ametralladora, ya estaban las armas de repercusión, ¿sí? De repetición, y que eso fue lo que hacía cuando los ingleses decían que habían peleado como héroes en la guerra y todo eso, pues claro que eran no eran héroes, sino que habían vencido porque tenían pues todas esas armas de fuego en las que vamos a ir marcando todo eso. Aquí recordarán cuando habíamos visto algo relacionado con Estados Unidos, cuando todas esas guerras de la pradera, pues ellos también llevaban sus ametralladoras y sus rifles de repetición y que pues realmente no tienen nada de valentía, sino simplemente pues logros de armamento en los que estaba toda esa causa de disputa en la que los africanos se va a ir haciendo en el subsahariana, una de las últimas regiones del mundo y gran parte sin afectar el imperialismo informal que se estaba manejando y la civilización, también resultaba atractivo para las potencias europeas todo ese pues racionamiento económico y racial durante la época donde la balanza comercial pues era la Gran Bretaña, mostrando un creciente déficit de tanto de los mercados de los continentes encogiéndose y cada vez más potencionistas debido a la Gran Depresión entre los años 1873 a 1896, donde África ofrece al Reino Unido, Alemania, Francia y otros países un mercado casi abierto del que se cosecharía pues gran, excelente mercado tanto en la compra más de la metrópoli, en la que se vendía toda la totalidad de lo que hacía al Reino Unido y al igual que la mayoría de otros países industriales que había empezado a tener pues en cierta forma desfavorables balances tanto en comercio
que eran contrastados de todos los modos, tanto en el ingreso como en las inversiones de las colonias. Fíjense en que aquí vamos a ir viendo cómo toda esta situación de resistencia que fue muy, muy grande y que va a ser, cuando habíamos visto lo de Leopoldo, cuando le ven que es una porción tan grande como el tamaño de Colombia, se comenta. O sea, así de grande es. ¿Y qué nos recuerda? Nos recuerda cuando Hernán Cortés le dice a Carlos V que le dé una porción de México, pero como Carlos V no sabía de la magnitud de lo que era México, pues le dice, sí, tómala, pero así como diciendo, agarra un pedacito, y era cantidad de tierras, que eso le aconteció a Hernán Cortés, pues también a Leopoldo, ¿sí?, de Bélgica, también le pasa así cuando va a la conferencia de Berlín y dice que le den parte de África y le dan el Congo. El Congo, que es toda una tierra, pues la compró, como ven. Esas cosas, esas iatrogenias que pasan a través de la historia y que se van haciendo, que se dividan pues todos esos reinos en los que aquí vamos a ir viendo cómo van a ir sometiendo tanto a los Tutsi o los Gatos, que van sometiendo a esas peleas de los Tutsi y los Gautos en 1990, que se volvió a suscitar esa pelea, genocidio que hubo, esa división de todos esos pueblos, donde intervinieron todo ese cuerpo, tanto de Senegal, todos esos tiradores, los tiradores de Maguel, del Senegal, de Bultifani, del Terrenes, y todo ese cuerpo de élite y esas tropas coloniales que se daban, todo ese grupo de élite que eran oficiales, en las que se estaban manejando ya conceptos de la independencia. Toda esta África oriental está con, pues, en cierta forma como un tapón que representaba un tapón alemán, que era Tanzania, era un tapón entre los ingleses y los alemanes, que eso es lo que iban marcando, pues se puede decir que toda una trayectoria del movimiento de colonización que duró entre 60 y 100 años, toda esa situación, y que va a ir marcando la importancia, porque fíjense en que aquí, en todo ese reparto, que estaba toda esa zona oriental, y que aquí todos los que estaban afectados, los africanos, aquí acuérdense que habíamos marcado una situación en la que únicamente los de Etiopía, esos no habían sido colonizados ni tampoco habían sido esclavizados, en los que habían pues presentado una resistencia pues magistral, porque imagínense cómo esa resistencia en la que habíamos visto eh, que había quedado nada más Etiopía, el Congo y Tanzania, que pertenecía a los alemanes, y que aquí, gracias a que no se colonizó ni se esclavizó, habían reyes en Etiopía, emperador negro, en los que ahí se va a hacer todo lo de los rastras africanos del rey Selani, y que va a ir ratificando toda esa reivindicación en el origen, y que va a ir marcando todo aquel origen bíblico que habíamos platicado, donde va a darle todo ese auge al rey Salomón, a la reina de Saba, ¿sí? Y que va a tener ese contexto de una herencia de orgullo espiritual, no biológico, porque allí no hubo colonización, y que va a irse marcando como la tierra de Sión, toda esa gente que de Yah o de Jehová, todo ese caso de Etiopía, de los reyes africanos, de las historias bíblicas del cristianismo en Etiopía, donde estaba Preste Juan, y que habíamos visto que también estaba
todo ese concepto del judaísmo, donde va a intervenir tanto Salomón, la reina de Saba, y Menelí, toda esa reivindicación de estos reinos, y que va a dar origen a todos esos movimientos en cuestión de la música, del reggae y de las rastas. Todo lo que habíamos contemplado en ese éxodo africano de querer ir recuperando pues su dignidad, la dignidad que va a estar marcado también en conceptos de la lengua, y que es y que va a ir marcándose pues la lengua en ciertas colonias africanas donde se habla el español, y que aquí, por ejemplo, tanto en lo que se había hecho en la zona de Portugal estaba el Malambique, Angola, el Cabo Verde, y que en manos de los ingleses pues había quedado todo lo que era Egipto, era Sudán, Uganda, Kenia, Zambia, Namibia, que él también se llamaba Pecho Amalondara, y que va a pertenecer a los ingleses. Todo lo que había sido lo demás, que era Tanzania, que pertenecía a los alemanes, y todo lo que iba a ser el concepto de una subdivisión que había sido en África por los alemanes, en los que ¿se acuerdan que habíamos hablado del Sudán francés? ¿Sí? Todo esa Francia que le quitaron todo eso, que para ellos era muy importante, lo del Nilo, en la que pues recordarán aquella pelea donde hubo un levantamiento entre grupos de egipcios por lo del canal de Suez que ya habíamos comentado, y todo ese reparto pues francés. Aquí va a quedar en los ingleses toda la parte oriental, y que estaban participando como entre alemanes, ingleses, holandeses, ¿sí? Y que se va a ir haciendo como luxofón, o esas lenguas en la que francofón, donde hablaban el francés, y anglofón, que era lo de los idiomas ingleses que se hablan en África. Todos estos tierras que estaban pues en cierta forma estaban participando de sembrar pues toda esa producción, iba directamente a los ingleses, y que aquí también van a irse viendo que todo este reparto también les afectó tanto en los estudios, porque gente que estudiaba para abogado, para médico, no podía ejercer, porque era en cierta forma esa colonización en África era pues como una condición donde les limitaban funciones y todo eso. Y aquí vamos a ir viendo cómo se percibe todo ese bloqueo de colonización para que ellos pudieran ejercer las carreras que estaban estudiando, y que aquí se va a ir haciendo como una rebelión, porque fíjense en que cuando ellos empiezan a participar en todas esas batallas de la Primera Guerra Mundial, ellos se van a dar cuenta de que hay muchas cosas similares que están defendiendo ellos, pero que también ellos tienen esos mismos problemas, y aquí se va a ir como enfocando que toda esa lucha en los aspectos industriales que tenía Europa, y que van a estar afectando totalmente. Después de los 50 años de independencia, que se va a hacer eso, después de la Segunda Guerra Mundial, África va a empezar a hacer pues sus intentos de la independencia. Algo muy importante en lo que ya habíamos visto todo ese problema de Argelia, donde querían ser también ellos libres, y donde nosotros habíamos enfocado pues a todos esos héroes de la independencia, como Bolívar, como San Martín, como O'Higgins,
Arteaga, todo eso habíamos visto, pero también habían libertadores ya en África, como Patricio Lumbamba, como Tomo Kenyatta o Grumena Cromo, y que vamos a tener todos esos antecedentes ya bien marcados, porque toda esta descolonización que va a dar margen a todo este proceso de la independencia de la antigua colonia tanto africana, de Asia y de Oceanía, que se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial, casi esto en 1949 a 1975, donde van a ir desapareciendo los antiguos imperios coloniales y ir surgiendo una multitud pues de nuevos estados, y que va a influir todos estos factores que influyeron en ese proceso de descolonización, y que van a dar margen a los factores sociológicos, como el aumento de la población y las ideas de libertad y de la independencia que se iban a ir originando ya en África. Cuando se hace esa descolonización en el proceso que se va a producir en Asia y en África, principalmente entre 1945 a 1965, aunque en algunos casos se concluyó casi 20 años después, pasando pues a analizar que en este momento se producía pues toda esa desaparición de todos esos mundos coloniales que se habían formando. La independencia de África, ¿sí?, que tuvo lugar en todo ese lapso comprendido entre mediados de la década desde 1950 hasta 1975, con cambios del régimen repentino radicales con el continente, a medida de que las colonias que se iban haciendo iban realizando pues transacciones en todos esos estados, pues independencias. Toda esta consecuencia que va a traer la descolonización de África y de Asia va a ir haciendo un desarrollo neocolonial, por lo que tanto Estados Unidos y la Unión Soviética va a ir haciéndose una formación de pues un movimiento entre países no alineados en la conferencia de Bandung en Indonesia, que se había hecho en 1955. Todo ese nacimiento de conceptos del tercer mundo, en las que se va a ir viendo pues las causas que iban a ir influyendo en el proceso de descolonización total del sureste de Asia también, que va a ir fundando sus principales causas. ¿Cuáles fueron? Pues los factores tales como el rechazo al control de la colonia, a la influencia del occidente que estaba en todas las tierras, y en la aparición de movimientos movimientos nacionalistas, que va a ir haciendo pues todo un concepto, concepto entre guerras y requebramientos del sistema colonial en el apoyo de los organismos de cada lugar. Fíjense en qué importante es todo eso, porque los factores que motivaron todo este movimiento de liberación nacional, que va a ir marcando el dominio, que desde 1945, ¿se acuerdan que habíamos dicho estos dos hechos fundamentales, tanto la Guerra Fría y el fin del colonialismo europeo, mientras que en América Latina ya se estaba dando debido a las dictaduras y a las opresiones, porque recordarán que ellos habían hecho pues sus independencias antes que todo lo de África, y que aquí vamos a ver cómo todo este movimiento a nivel de independencias que se había hecho oficialmente, la descolonización africana, pues va a terminar en 1990. En la independencia de Namibia de 1990, que es el último país en independizarse en África, y que hasta antes había permanecido bajo la tutela de Sudáfrica.
es muy importante que nosotros nos vayamos dando cuenta, fíjense, porque pensamos que esto tiene muchos años, pero no. El último país, pues, fue su independencia en 1990 y el primer país que logró, pues, su independencia, que fue, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Bandung, que fue Indonesia, en 1955, comienza la independencia de África en el primer país en liberarse, que fue Ghana. Eso va a ocurrir en 1957 y antes de 1965 todos los demás países que se habían independizado. Pues nos vamos a quedar hasta aquí, dando ya margen a todo ese movimiento de independencia que se va a originar en África y que va a llevar a tener otro concepto muy distinto de lo que es el concepto africano, y que va a marcar una trayectoria muy importante de la cuestión, eh, cómo va a ir quedando, porque fíjense en que si han sido observadores, se van a dar cuenta de que cuando hablamos del colonialismo y que ya viene después las independencias, ¿sí? Y que posteriormente van a entrar las dictaduras, ¿sí? Estos son conceptos que tenemos que tener bien claros en los conceptos de historia para ir viendo los movimientos que van atravesando los diferentes países. Les quiero comentar que ya hicimos el primer capítulo de nuestra siguiente saga, que va a ser sobre el país de México. La historia de México ya la empezamos y empezamos con Mesoamérica, que es uno de los primeros bloques en cuestión de la cultura mexicana, de la mexica, y hablamos en ella de la cultura olmeca. Vamos a ir desarrollando, chequen esto que se va a ir ya elaborando, porque de África ya nos quedan pocos capítulos para que iniciemos pues ya de así ya de plano todo lo que es la cultura mexicana, y que va haciendo. También les quiero recomendar que pues nos visiten en TikTok, ¿sí? Estamos en TikTok y también estamos en TikTok Live. Estamos en vivo, estamos haciendo lectura de cartas, ¿sí? Y aquí es importante que nosotros vayamos ampliando todo ese abanico de posibilidades de las redes, pero haciéndoles la invitación para que nos sigan. También quiero recomendarles mucho de que sigan los videos de Astor Tudor. Esos los podemos encontrar en esta misma plataforma de Chantal León en YouTuber, ¿sí? Y que están muy muy interesantes. Son temas muy profundos, temas de mucha investigación, y que pues yo les recomiendo, aunque no sube muy seguido Astor Tudor por sus múltiples ocupaciones que tiene, no se puede dedicar pues a estar subiendo material muy seguido, pero todo su material es muy bueno, se los recomiendo. Ahora el último capítulo, búsquenlo, es sobre el ángel caído, ¿sí? Ese ángel bíblico, está muy muy interesante. Se los recomiendo que lo vean, porque es una forma de que vayamos aprendiendo pues fácilmente todo el conocimiento de nuestra cultura general, que debe abarcar todos los temas. Y ya les dije que una de las formas en las que nosotros podemos hacerlo es grabarlo o estarlo oyendo ahí y ponernos a hacer nuestras actividades. Los hombres que hagan sus actividades que hacen, componer su carro o hacer actividades en la casa o en su trabajo, si se los permiten también hacer, o de regreso meterlo en una memoria y de regreso a su casa pues venirlo oyendo, ya sea en un radio portátil de esos chiquitos, todos tienen puerto. Si ya está grabado, ustedes van a poder oír todos nuestros capítulos, todas nuestras sagas, ¿sí? Si las meten en las memorias o cuando vengan manejando en el carro, ¿sí? Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que pasen un buen día y que nos vayamos enamorando de todo ese concepto africano que cuando iniciamos la serie dijimos,
que nos íbamos a sorprender, porque África no es lo que nos han contado. África fue toda una potencia en cuestión de reinados, en cuestión de las grandes escuelas que existen en África, como Tumbuctú, y que ahí vimos la grandeza de todos esos reinos. Que pasen una buena tarde y esto ha sido todo por hoy.